Bueno, muchísimas gracias, doctor Henry Fernando. Vamos a dar inicio en el orden que usted lo hizo, por el lado del director del INVIMA. Le pido al director que prenda la cámara para podernos ver. Doctor Henry Fernando, por las respuestas con la cámara abierta por parte del señor director nacional. Y, doctor Henry Fernando, la doctora Marta Ospina está en presidencia. Todos conocemos cómo es el tema de conectividad en presidencia. Ella va a estar alternando y entrando y saliendo de una reunión que debe adelantar allá. En la última parte de su intervención, doctor Henry Fernando, a ella se le fue el sonido. Doctor, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Esperamos la extensa exposición que usted hizo en la plenaria de la Cámara, complementar nosotros. Pero también aquí en la Comisión Séptima tiene una audiencia importante en los temas requerido por muchas instancias, también muchos sectores que esperan una respuesta mucho más inmediata del INVIMA. Y bueno, aquí estamos para... Saludo de manera muy especial a toda la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a usted, a la mesa directiva. Agradecerles nuevamente este espacio que tenemos nosotros para compartir como agencia regulatoria en este momento tan importante que no solamente está viviendo Colombia, sino que está viviendo el mundo, escuchar las inquietudes que hay al respecto, porque esto es una enfermedad nueva de la cual estamos aprendiendo todos, el mundo y Colombia. La comunidad científica internacional está confundida protección personal para el personal médico y profesionales afines. Destacan algunos dispositivos médicos y allí hago mención especial a un tema que yo sé que preocupa mucho al Congreso de la República y particularmente a la Comisión Séptima de ambas cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, que es el tema de los ventiladores, cuya fabricación es de iniciativa nacional. Y se identificaron un universo también de medicamentos que nosotros hemos denominado medicamentos de primera línea y complementarios. Para poner solamente un ejemplo, de nada sirve que exista una unidad de cuidados intensivos en el país dotada de ventiladores si nosotros no tenemos con qué, por ejemplo, anestesiar al paciente, sedarlo o aplicarle un relajante muscular. En ese orden de ideas, entonces, en INVIMA, la entidad que honrosamente dirijo, quedaron establecidas dos figuras. Una figura, la figura habitual de la entidad, que es la figura del registro sanitario para todo este tipo de productos, que según la norma se establecen unos tiempos de respuesta a las solicitudes, teniendo en cuenta, y yo aquí quiero recalcar, porque hay veces que somos, creo que injustamente como entidad, víctima de algunos señalamientos que considero de alguna manera, muy respetuosamente lo digo, injustos, porque los trámites que se hacen en el INVIMA, si bien son trámites, no son trámites notariales. Todos estos productos que hacen parte del universo que vigila el INVIMA son productos que de alguna manera inciden en la salud pública de los colombianos. Y ahí tiene que haber un rigor en la evaluación. Es decir, nosotros no hacemos trámites a través de una firma de autorizar o no autorizar la comercialización de un producto. No, la comercialización de estos productos se da luego de surtir un proceso de evaluación, muchos de ellos en su seguridad, en su eficacia, algunos como los alimentos, en su inocuidad. Y no es de exclusiva potestad de la agencia regulatoria colombiana INVIMA. No, esto se da en todas las agencias regulatorias del mundo de la misma manera. Decía entonces que quedó una vía que era la vía habitual del registro sanitario común y corriente establecido en la norma y para lo cual hay 90 días establecidos en la ley, 90 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes, y
En el marco de toda esta crisis y del estado de excepción, se entregaron unas facultades especiales al Ministerio de Salud y a su vez, a través de 2 o 3 resoluciones, al INVIMA. En esas resoluciones quedaron plasmadas unas condiciones en donde se reducen los requisitos para la importación o fabricación de ese universo de productos que fue cuidadosamente definidos, como dije anteriormente, de la mano con la academia, con la comunidad científica nacional y de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Pero no solamente para la importación, sino también para la fabricación nacional. De tal manera que esos requisitos se reducen y se aumenta la capacidad de respuesta del INVIMA, sobre todo la velocidad de la respuesta de INVIMA, obteniéndose respuestas que hay veces son inferiores a las 24 horas si las personas cumplen con esos requisitos que están establecidos en la norma, pero que son requisitos que de alguna manera, a pesar de haberse reducido, nos dan a nosotros unas garantías en materia sanitaria. Quien obviamente no cumpla con estos requisitos reducidos que están en esa norma de excepción, obviamente son requeridos y no se les aprueba ni su fabricación nacional, ni la importación de los productos que, repito, son de interés y sensibles en el manejo de la emergencia sanitaria. Aquí hay que guardar un equilibrio, consideramos nosotros como agencia regulatoria, entre la agilidad, la necesidad urgente de los productos y garantizar que estos productos que llegan o que se fabrican en el territorio nacional de alguna manera cumplan con unos estándares sanitarios que nos den garantías en salud pública y no vaya a ser, perdónenme la expresión coloquial, honorables representantes, que por hacer un bien hagamos un mal. Es decir, hagámoslo rápido, pero hagámoslo bien, como corresponde, en condiciones de seguridad y en condiciones de eficacia. ¿Para qué? Para que esos productos sean, en el tema de seguridad, que no hagan daño, y en el tema de eficacia, que sirvan para lo que dicen servir. Me voy a referir a 2 temas puntuales y que tienen que ver básicamente con dos productos que yo creo que son del interés de la Comisión Séptima. Uno tiene que ver con las pruebas rápidas o con las pruebas diagnósticas, mejor dicho, me expreso de mejor forma, que es importante, no sobra, aclarar que son de 2 tipos. Unas pruebas que son las llamadas pruebas confirmatorias, Gold Standard, que están dentro de un protocolo que se llama Protocolo de Berlín y son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y que el Ministerio de Salud y Protección Social, de hecho, ha explicado muchísimas veces, de la mano con el Instituto Nacional de Salud y con la doctora Marta Lucía, que son las pruebas que a fin de cuentas hacen el diagnóstico. Nuevamente, por utilizar un lenguaje coloquial, si ustedes analizan la circular número 19 que expidió el Ministerio de Salud con respecto a las pruebas diagnósticas, se podrán percatar que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, por más que se hagan pruebas rápidas, que son el otro tipo de pruebas a las cuales me voy a referir ahorita, siempre esas pruebas o siempre un paciente en donde se sospecha que tiene la enfermedad COVID-19 debe ser confirmada a través de las pruebas llamadas moleculares, PCR o pruebas confirmatorias, que son pruebas que de alguna manera son las pruebas que hace el Instituto Nacional de Salud y la red de laboratorios que de alguna manera están autorizados o capacitados por el Instituto Nacional de Salud para realizarlas y que a las cuales la doctora Marta Lucía muy seguramente se va a referir en su intervención, y que no son pruebas tampoco como la opinión pública muchas veces cree que es que se tomó la prueba y a las 2 horas está el resultado. Ya tendrá su espacio para explicar por qué estas pruebas requieren de un tiempo para darse el resultado. Y el segundo tipo de pruebas que existe son las llamadas las pruebas rápidas o pruebas serológicas, que miden otra cosa completamente diferente a lo que miden las anteriores. Las anteriores miden la presencia del virus. Estas pruebas serológicas o pruebas rápidas son pruebas que miden la reacción que eventualmente ha tenido el individuo a la presencia de la enfermedad a través de la medición
de unos anticuerpos, específicamente de inmunoglobulinas, la M y la G. Todas estas pruebas tienen una serie de características con respecto a su aplicación, al momento en que son positivas, para qué sirve cada una de ellas. Y en mi opinión, en mi humilde opinión, son pruebas que pueden llegar a ser complementarias, sobre todo cuando en un país como Colombia o cualquier país del mundo, la preocupación que existe es cómo nosotros mantenemos vivos, no dejamos fallecer nuestro sistema sanitario para que no fallezca nuestro sector productivo y la economía del país. Han llegado los expertos, de los cuales yo, por supuesto, me excluyo, en materia económica, a afirmar que de manera casi que en una metáfora, que si no nos va a matar el COVID-19, nos puede llegar a matar el hambre, de tal manera que en ese propósito que tiene el mundo hoy, no solamente Colombia, que personalmente creo que es una manera muy responsable de ver las cosas, de ver cómo nosotros evitamos el colapso del sistema sanitario, pero a la vez se fue el sonido, qué pena, se fue el sonido, doctor Villa. Doctor Villa, señor secretario. Presidenta, la falla técnica es de allá de la dirección de INVIMA. Por favor, pero díganle, por favor. Doctor, no tiene el micrófono, el director de INVIMA tiene apagado el micrófono. Doctor Villa, tiene apagado el micrófono. Doctor Villa, no se le escucha. Hace 2 minutos no se le escucha. Julio, tienes apagado el micrófono. Doctor Villa. Doctor Aldana. Doctor Aldana. Doctor Aldana. Doctor Julio César Aldana, no tiene apagado el micrófono. Por favor, Ya estoy intentando comunicarme. ¿Ya se dio cuenta? No se ha dado cuenta, ¿cierto? Doctor Julio César, tiene apagado el micrófono. No, es que lo bloquearon a él. No, él tiene video, pero no tiene audio. Aló. Sí, el doctor ya se dio cuenta. Doctor Aldana, ¿le falta el audio? Doctor Aldana, ¿nos escucha? Alce la mano si nos escucha. Doctor Aldana, alce la mano si nos escucha. Ya lo estoy escuchando. No sé si ustedes me escuchan. No sé dónde quedé. Los últimos 4 minutos. Los últimos 4 minutos. Bueno, voy a tratar de... Cuando estaba hablando de las pruebas complementarias al PCR, las pruebas complementarias conocidas como pruebas rápidas. Bueno, voy a tratar entonces de resumirlo. Hay 2 tipos de pruebas. Están las pruebas confirmatorias o llamadas pruebas PCR o moleculares, que son las pruebas que están de alguna manera recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y están las pruebas llamadas pruebas rápidas o pruebas serológicas.
que son pruebas que miden anticuerpos en la sangre, que miden específicamente inmunoglobulina M y G. Las pruebas moleculares o pruebas PCR son pruebas que se hacen en el Instituto Nacional de Salud y en la red de laboratorios que han sido, decía yo, de alguna manera autorizados o capacitados por el instituto para tales efectos. Y las pruebas rápidas son pruebas que también, a pesar de ser diferentes, de no ser confirmatorias, son pruebas que se deben hacer en ámbitos netamente clínicos por profesionales de la salud. No son pruebas que se pueden hacer en cualquier esquina o en cualquier centro comercial del país. Y existe una circular por parte del Ministerio de Salud para el manejo de este tipo de pruebas, tanto para el manejo de las PCR como para el manejo de las pruebas rápidas. Todos los caminos, decía yo que me excusaran de ser tan coloquial, todos los caminos conducen a Roma. Según esa circular del Ministerio de Salud, quien se haga una prueba serológica rápida, de alguna manera tiene que terminar haciéndose una prueba PCR o molecular de las que hace el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios autorizados de manera confirmatoria. De tal manera que yo decía que esas pruebas, por ser complementarias, pueden llegar a ser muy útiles en lo que nosotros hemos denominado en este momento el levantamiento preventivo e inteligente de la cuarentena, que no busca otra cosa sino buscar un equilibrio entre el hecho de que no colapse nuestro sistema de salud y tener una curva más o menos aplanada, y el hecho de que no fallezca nuestro sector productivo y económico, que también es de una gran preocupación mundial. Para el ingreso, para la comercialización de ambas pruebas existen dos vías. La vía tradicional o la vía habitual que existe en Colombia, en virtud de la norma también, que es la del registro sanitario, cuya respuesta por ley está establecida en 90 días hábiles. Hoy, debido a la concentración que nosotros tenemos en todos los temas referentes a COVID-19, esas respuestas son inferiores a 10 días. Existen 28 registros sanitarios como nosotros lo plasmamos en el informe. Ahora, en virtud de las medidas excepcionales, esas pruebas también pueden ingresar importadas al país cumpliendo unos requisitos que han sido reducidos, como lo decía yo anteriormente, con unas garantías sanitarias. Quien no cumpla con los 4 requisitos que están establecidos para dar esas garantías sanitarias, obviamente serán requeridos y su importación, su entrada al país será negada, porque son los requisitos mínimos que nosotros como país, como autoridad regulatoria, necesitamos para que se den garantías sanitarias en las pruebas. Uno de ellos es el certificado de venta libre, otro la ficha técnica, otro tiene que ver con el inserto y el último tiene que ver con los niveles de sensibilidad y especificidad. Esa respuesta que nosotros damos a las solicitudes de importación que se radican a través de la ventanilla única de comercio exterior conocida como BUCE, son inferiores a 24 horas cuando ya el BUCE nos las traslada al INVIMA. Y se han dado autorizaciones para importar alrededor de 250 millones, oiga, 250 millones de pruebas rápidas al país. Pero una cosa es lo que nosotros autorizamos y otra cosa es lo que realmente ingresa en virtud de su nacionalización, que es un tema de aduanas. Esa es, voy a utilizar un término coloquial también y me excusan, esa pelota ya está en la cancha del empresario. Nosotros autorizamos, pero es el empresario en ese momento quien decide si trae o no trae las pruebas rápidas al país, y ya esto es algo que yo pienso personalmente, esto realmente se debe a que hoy en el mundo la oferta está un poquito detenida ante una demanda inmensa de países muy poderosos económicamente, y en esto se juega mucho a la ley del mercado, a la ley de la demanda, a la oferta, etcétera, etcétera. Hay veces que hay especulación en el precio, hay veces que hay acaparamiento, hay tantas figuras que operan ahí, o muchas veces la expectativa del empresario es que puede llegar a traer
10 millones y resulta que cuando va donde el proveedor le dice, no, ya no te puedo entregar los 10 millones, sino 100.000 o algo así. Lo que quiero dejar claro es que una cosa es lo que nosotros autorizamos, en lo cual somos muy rigurosos en el cumplimiento de los requisitos que están establecidos en la norma de excepción, pero norma al fin y al cabo que es expedida por el Ministerio de Salud, y otra cosa es muy diferente, es lo que ingresa al país. Entonces, creo que con eso, con esas consideraciones, dejo de lado las pruebas rápidas y paso a un tema también muy importante que creo que es del interés por el cuestionario de la Comisión Séptima de la Honorable Cámara de Representantes, y es el tema de los ventiladores. Y es el mismo fenómeno, ante las perspectivas que hay con esta enfermedad y viendo que los pacientes que se complican, que afortunadamente son los menos, muchas veces necesitan de unidades de cuidados intensivos y por ende de ventilación asistida. Creo que en Colombia eso fue uno de los grandes motivos que movió a las iniciativas nacionales, que hoy ya son 14, a la fabricación de ventiladores mecánicos. ¿Qué pasa con esto? La patología pulmonar que tienen estos pacientes con COVID-19 es una patología complejísima, una patología muy exigente desde el punto de vista médico, muy exigente desde el punto de vista clínico, y la misma comunidad científica nacional nos los ha expresado a nosotros. Nosotros aquí hemos tenido muchas conversaciones a través de esta misma vía de la teleconferencia con la Academia Nacional de Medicina, con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, con la Asociación Nacional de Infectología, etcétera, etcétera, y están preocupados con esta patología porque es una patología compleja, tan compleja que muchas veces, a pesar del uso de los ventiladores, el pronóstico del paciente no mejora. Muchos pacientes estos entran en esa falla respiratoria y cardiovascular y muchas veces no salen de ella. Pero repito, hay 14 iniciativas tratando de que nosotros podamos tener ventiladores en el país, porque como les decía, ocurre el mismo fenómeno. La oferta en el mundo es limitada. Ya existe acaparamiento, digámoslo así, de alguna manera, de los países muy poderosos económicamente, que entre otras cosas son los mismos productores y no dejan sacar sus productos a los países en desarrollo como nosotros, y ni hablar del costo de los ventiladores. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que decir es que el gobierno nacional celebra este tipo de iniciativas, y la indicación precisa del señor presidente de la República hacia el INVIMA desde muy temprano fue contacto oportuno, desde el primer día, permanente, con una información muy clara a todas estas iniciativas. El INVIMA tiene contacto con cada una de ellas, con la que hay en Antioquia, con la que hay en Bogotá en la Universidad de La Sabana, con las que hay en la costa, con las que hay en el eje cafetero, con las que hay en Santander, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa también con este tipo de ventiladores? Estos ventiladores son unos dispositivos médicos que están clasificados según la norma internacional como unos dispositivos de alto riesgo. De hecho, la comunidad científica nacional a la que yo me refería tiene esa misma preocupación. Dice, esto no es hacer una bomba. No, esto es un dispositivo médico muy complejo, de muy alto riesgo, que así como puede salvar vidas, si no se hace con rigor, puede dañar vidas. De tal manera que nosotros por eso nos pusimos a esa tarea de esa comunicación oportuna desde el primer día, permanente, completa la información con cada una de las iniciativas, viendo cómo nosotros desde la entidad regulatoria apalancamos el progreso de estas iniciativas y de estos desarrollos para que ellos, de alguna manera, rigurosamente cumplan con todos los pasos, es decir, con el diseño, con el prototipo, con las pruebas en animales, con las pruebas en humanos, con el tránsito hacia la industrialización, y que estos dispositivos que salgan al mercado sean dispositivos que sean seguros y que sean eficaces. Seguros, nuevamente, para que no hagan daño a los pacientes, y eficaces para que sirvan para lo que nosotros necesitamos que sirvan. En esa estamos. Nosotros vemos mucha responsabilidad científica, mucha responsabilidad investigativa en todas estas iniciativas que hay en el país.
Hay algunas de ellas que han avanzado más, y tengo que decirlo, la iniciativa del Departamento de Antioquia, de la Universidad de Antioquia y otras dos prestigiosas entidades, la iniciativa de la Universidad de La Sabana, han avanzado mucho más que las otras. Sin embargo, en la sala, nuevamente, esto no es una firma que dé el director del INVIMA, ni es una firma que dé la directora de dispositivos médicos del INVIMA, no. Esto es una evaluación que se hace en una sala de expertos que se llama Sala Especializada de la Comisión Revisora, en donde de ella hacen parte representantes de la academia y de la comunidad científica nacional, del Ministerio de Salud, y ellos evalúan si lo que se está desarrollando, por utilizar un término coloquial también, va por buen camino y va a asegurar ese tema de la calidad del producto en lo que tiene que ver con seguridad y eficacia. En eso estamos, y nosotros lo que espera el gobierno, lo que espera la autoridad regulatoria es que tengamos de estas iniciativas, de estos desarrollos nacionales, por lo menos unos cuantos ventiladores en Colombia. Repito, porque la oferta mundial está restringida y porque los precios mundiales también están costosísimos. Pero vamos a ser ágiles en la agencia regulatoria, pero no vamos a sacrificar el rigor. Ese rigor hay que garantizarlo, porque para eso está la agencia regulatoria. Y creemos, y eso nos tiene muy satisfechos a nosotros, cada uno de los líderes investigadores de esos desarrollos es consciente de eso. Ellos no nos están pidiendo a nosotros tampoco que seamos ligeros en el rigor que seguimos para la evaluación de la seguridad y la eficacia de estos productos. Al contrario, esto es un propósito común, tanto de ellos como de la autoridad regulatoria, en este caso, que es el INVIMA. Y termino porque creo que me estoy extendiendo demasiado, informando sobre un tema de trámites. Nosotros, ahora con el advenimiento de la emergencia sanitaria, pues la entidad no está exenta de todos los riesgos también. Nosotros, pues, trabajamos con seres humanos, y esos seres humanos nosotros tuvimos que mandar a algunos que son vulnerables a la enfermedad a su casa en varias modalidades. A otros tuvimos que disminuir la densidad de funcionarios por área y tuvimos que mandarlos a la casa con teletrabajo, con trabajo en casa. Y en virtud de la norma también nacional, que es una medida en el estado de excepción, que es el tema de un decreto de la función pública, nosotros tuvimos que suspender trámites, hicimos una suspensión de trámites y nos concentramos en todos los trámites que están focalizados en COVID-19. Y para esto hicimos uso de toda la iniciativa esa, de toda la gran iniciativa, en buena hora la tuvimos nosotros, que fue la transformación digital de la entidad. Hoy nosotros estamos en capacidad virtualmente de estar atendiendo todos esos trámites referidos a COVID-19, y en lo cual tengo que ser sincero también, sin ningún ánimo de arrogancia ni de prepotencia, gracias a Dios, porque el país lo necesita, hemos sido medianamente eficientes. Yo, apreciada presidenta, serían las reflexiones iniciales que haría al respecto, y por supuesto atento a cualquiera de las sugerencias, inquietudes o reflexiones, por supuesto, de los honorables representantes. Gracias, doctora Aldana.